Bueno, chicos, muy buenas noches con todos. Para esta oportunidad, la Asociación Médico Estudiantil Víctor Alzamora Castro presenta al doctor Nilton Edinson Palma Vázquez. El doctor es docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, coordinador del curso de morfofisiología. Asimismo, también es especialista en traumatología. Trabaja en el Hospital Regional Docente de Cajamarca y en el Hospital también es Salud. Para esta oportunidad, el doctor amablemente ha aceptado apoyarnos con el banqueo de la especialidad de traumatología. Muchas gracias, doctor. Podría empezar, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se visualiza bien. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Bueno, primero felicitarlos de la iniciativa que han tenido hoy de hacer ese tipo de actividades. En realidad es beneficioso para ustedes y beneficioso para mí. Para poder, me hacen que regrese y revisar los archivos por ahí a ver si hay alguna cosa novedosa, ¿no? Pero sobre todo nos enriquece, creo que a todos. Y obviamente nos prepara para el futuro, que es en realidad el objetivo de esto, ¿no? Prepararse bien para poder dar un buen examen. Genial. Bueno, Listo. vamos a empezar entonces. La primera pregunta. Bueno, nos menciona que es un varón de 28 años, que luego de 8 horas de accidente de tránsito presenta intenso dolor en la pierna derecha con incapacidad funcional. En el examen presenta una presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, un pulso de 90 latidos por minuto y una temperatura de 37,5. La pierna derecha con aumento de volumen y además presenta ausencia de pulsopedio. En la radiografía de miembros inferiores hay una fisura diafisaria en tibia derecha. Ecodoppler, disminución del flujo arterial distal en pierna derecha. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Muy bien. Importante, cada uno de los puntos que se nombran acá, ¿ya? El tiempo del accidente, la característica del dolor intenso de la pierna que hay con incapacidad, es decir, que no puede movilizar para nada la piernita. El, el, eh, Además menciona una parte importante que dice aumento de volumen y edema en 3 cruces. O sea, nosotros graduamos el edema en 1, 2, 3 cruces es el máximo. Entonces está la piernita bien edematizada, bien aumentada de volumen. Luego dice ausencia del pulso pedio, ¿no? Y la radiografía muestra una fisura, ¿no? Que es una fractura en realidad, una fractura incompleta es lo que se denomina la fisura. En el Doppler, que es un examen para ver los vasos, venas o arterias, dice que hay disminución del flujo distal en la pierna. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Primero, ¿cuál es el diagnóstico que están sospechando? No sé si a ver si podrían lanzar sus respuestas, qué diagnóstico están pensando y a ver, me vas Síndrome diciendo, por favor, si compartimental, sí. doctor. Genial, genial, perfecto. ¿Cuántos han respondido? 1, 2, 3, listo. Varios, doctor. ¿Cuál es el tratamiento inicial de un síndrome compartimental? Un síndrome compartimental, miren el tiempo que ha pasado, son 8 horas. El tiempo límite que nos da, o sea, para actuar, debería ser dentro de las 6 horas. Entonces, 6 horas, síndrome compartimental, ausencia de pulsos, ya estamos teniendo ya signos tardíos del síndrome compartimental. Puede perderse esa pierna. ¿Qué hago de inmediato? ¿Inmovilizar el miembro inferior? Para que se siga necrosando, para que se siga, digamos, perdiendo esa extremidad. No creo, ¿no? Colocación de placa y tornillos. Es una emergencia en realidad el manejar la fractura. Fijación externa. Eh, Fasciotomía y finalmente revascularización de la arteria. A ver, alternativas, chicos. ¿Qué La le D, doctor, han harían? dado como clave. Muy bien. D. La fasciotomía de pierna derecha. Eso hay que hacer de inmediato. Como les digo, lo ideal cuando se diagnostica una fasciotomía es dentro de las 6 horas. No hay que perder el tiempo. Yo veo que está aumentada de volumen, hay bastante, se está perdiendo el pulso distal. Ojo, si se pierde el pulso distal, ya es un signo tardío.
La idea es que hay se sienta el pulso distal medio, en este caso si que pensamos en el compartimento anterior, si está disminuido ya es un signo que deberíamos actuar, ¿no? Entonces todo nos lleva entonces a un síndrome compartimental y hay que actuar de inmediato. Perfecto. Entonces, ahí, miren este esquema donde podemos visualizar en realidad, no sé si se ve mi puntero, Sí se ve la flecha, doctor. ya, voy a ver si es que me coloco un puntero un poco más visible. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Miren la pierna. La descripción de la anatomía es sumamente importante acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es un compartimento? ¿Qué es un compartimento? ¿Cuál es la definición de un compartimento osteofibroso? Pues es importantísimo esto. Podemos saber de repente los diagnósticos, pero hay que ir a la anatomía, que es algo básico. En la pierna se conocen, este es este es un corte transversal, ¿cierto? Que se le denomina también un corte coronal en la piernita, en donde podremos ver, miren acá, hacia la parte interna, la tibia, hacia la parte externa, el peroné, y vamos a ver los compartimentos. Acá este dibujito nos permite visualizar sobre todo los compartimentos. Los compartimentos osteofibrosos, porque acá vemos una parte hueso, otra parte hueso, y acá una fascia, la fascia profunda. Miren acá, la fascia por delante, fascia por atrás, por otro lado huesito, por otro lado hueso. Eh, un compartimento osteofibroso no tiene una característica especial, que no se puede distender, no se estira. Si los componentes, cualquiera de los componentes que están en un compartimento, que son músculos, que son tendones, que son vasos, eh, eh, digamos, sufren algún daño, estos no tienen espacio para aumentarse de volumen. Entonces, cuando un músculo se golpea, se traumatiza un músculo, ¿qué estructuras creen que digamos, van a verse primero afectadas? Al aumentar el músculo, la primera estructura que se va a ver afectada es primero el vaso, la arteria, la vena y en última instancia el nervio. Entonces, un compartimento, miren cuántos compartimentos tenemos en la pierna, tibia, peroné, tenemos un compartimento anterior, tenemos un compartimento posterior superficial, un compartimento posterior profundo y un compartimento lateral, el compartimento peroneo. ¿Cuál de estos es el más peligroso? El más peligroso en realidad es el que se encuentra el compartimento posterior profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos la tibial posterior. En el compartimento anterior también es peligroso. Acá tenemos la tibial anterior, que es la arteria pedia, ¿de acuerdo? Entonces, miren, es importante esto de la anatomía. Entonces, esto también lo mismo, esto es lo mismo, una visión de un corte coronal. Entonces, acá podemos ver lo que les estaba mencionando. Compartimento anterior, en la pierna, compartimento posterior, perdón, posterior profundo, compartimento posterior superficial. Miren, el posterior superficial no tiene ni un vasito. En cambio, en el posterior profundo sí tenemos vasos importantes, ¿no? Compartimento anterior, obviamente. Entonces, el síndrome compartimental es una pregunta muy común, muy común. Y en donde, digamos, se presenta con más frecuencia es en la pierna, obviamente. Es en la pierna, ¿ya? Entonces, de miembros inferiores es la pierna. En miembros superiores, ¿dónde más se produce un síndrome compartimental? En el antebrazo. Muy bien, entonces, fasciotomía de pierna derecha. Es un varón con fractura en tercio medio de tibia derecha sin desplazamiento, que presenta marcada inflamación y edema de la extremidad lesionada. ¿Cuál es el periodo ideal en horas para colocar el aparato de yeso? La pregunta es, a ver, primero vamos leyendo un poco el encabezado. Dice, fractura en tercio medio de tibia derecha, sin desplazamiento. Sin desplazamiento, una fractura de tibia, el tratamiento es con yeso. ¿Listo?
Dice, presenta marcada inflamación y edema en extremidad lesionada. Ojo, inflamación y edema en extremidad lesionada. Si yo le coloco al paciente, apenas llega a la consulta o apenas llega a la emergencia, el yeso con una pierna inflamada, con un edema bastante pronunciado, ¿cuál es el problema que voy a tener? ¿Cuál es el riesgo o cuál es la complicación que tendría si es que le coloco un yeso con una pierna inflamada? A ver, escriban en el chat, a ver, a ver, quisiera ver Un síndrome sus respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, felicitaciones al que está respondiendo ahí, atento. Entonces, si nosotros colocamos un yeso, le estamos agregando rigidez a una zona que se puede distender todavía y que en este caso eh, ligeramente, que es el compartimento, que es la piel, puede ceder todavía un poco. ¿Qué pasa si le coloco el yeso? Aumento la presión interna del compartimento y bueno, estamos hablando de, en vez de solucionar el problema de la fractura, regresa con síndrome compartimental y podríamos terminar amputando ese paciente. Entonces, ¿cuál es el periodo ideal, dicen horas, para colocar un aparato de yeso? En realidad, chicos, el periodo ideal es entre las 48 y 72 horas. ¿Ah? El periodo, en un día, bien difícil que baje un edema. No lo he visto. Nosotros generalmente esperamos 3 días. O sea, acá la respuesta hubiera sido, ideal hubiera sido 48 o 72 horas. Entonces, pero por ahí la que se acerca, que está, yo creo que sí, la D está por ahí. Ya 96 horas ya es demasiado, creo. Lo ideal es dentro de las 48 72 horas. Muy bien, ahí estamos la respuesta. Ok, vamos por la tercera pregunta. La pregunta número 3 nos menciona que la erosión cutánea por el aparato de yeso es una complicación que puede ser devastadora porque se ocasiona. ¿Por qué se ocasiona? Dice, ¿no? Ok, sigue. Bueno, entonces dice, la erosión cutánea por el aparato de yeso es una complicación que puede ser devastadora. O sea, digamos, es una complicación que puede traer mucha limitación, puede traer una consecuencia grave en la extremidad. Dice, ¿por qué se ocasiona? ¿Por qué se ocasiona el problema de una erosión cutánea? Entonces, la erosión cutánea es una de las complicaciones. Una de las complicaciones, digamos, frecuentes, ¿no? Dentro de las complicaciones del aparato de yeso está el síndrome compartimental, está esto precisamente, las erosiones cutáneas, pero hay otra patología que es mucho más terrible, que es el síndrome complejo regional. Sería bueno que por ahí le den una miradita, en donde la extremidad sufre un daño neurológico. Se plantea que por un tiempo, digamos, por colocar un yeso por mucho tiempo, eh, terminas haciendo daño a la parte neurológica, sobre todo simpático-parasimpática de la extremidad, que terminas pues ocasionando una disfunción, un problema permanente en la extremidad, ¿no? Que he visto alguna vez, o sea, pacientes que le coloca su yeso que le debería demorar pues un mes, mes y medio, y que resultan llegando a los 3 meses, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema grave que es el síndrome complejo regional, que sería bueno que lo revisen ustedes. Pero bueno, ¿por qué se ocasiona? Acoginamiento suficiente sobre la prominencia ósea, colocación de la férula en muy corto tiempo, falta de cubierta con manga,
falta de cubierta con calcetín de tela, férula de gran espesor. A ver, chicos, espero respuestas al toque. Un minuto. Muy bien, ¿tenemos respuestas? Sí, doctor, la clave A mencionó. Sí, ¿no? Efectivamente. Cuando uno coloca un yeso, cuando hay las prominencias, en este caso, en el caso del antebrazo, hay que cubrir bien la zona de la muñeca, las, eh, las apófisis estiloides del cúbito, del radio, hay que cubrirlas bien, hay que almohadillarlas bien para evitar precisamente que el yeso termine rozando allí, ocasionándole lesiones. Al igual que en la piernita, en el tobillo, cuando hay que colocar un yeso para una fractura de tibia o de tobillo, hay que tener en cuenta los malleolos externo y medial para que evitemos esta complicación. Perfecto. Entonces, miren, un aparato de yeso que aparentemente es inofensivo puede ocasionar lesiones ahí rozando, permanentes, que alguna vez he tenido ocasiones, sobre todo en niños, movilizan demasiado y termina rozando ahí. Lo bueno es que los niños se recuperan, pero un adulto, si tiene una consecuencia de estas, es mucho más difícil de tratar. Muy bien. Adelante, doctor, con la siguiente pregunta. Varón de 30 años, sufre accidente de tránsito, examen rodilla derecha tumefacta con signos de flogosis y muy dolorosa la palpación, movimiento lateral y medial de tibia. ¿Cuál es el probable diagnóstico? A, luxación de rótula, B, ruptura de ligamentos lateral y medial, C, fractura de tibia y peroné, D, ruptura del cuádriceps, E, fractura de tibia y fémur. Muy bien. Varón de 30 años, ¿no es cierto? Con una rodilla aumentada, bien de volumen, muy dolorosa. Importante el signo que han puesto acá, dice, movimiento lateral y medial de la tibia. O sea, se desplaza, cogemos la tibia y en la parte proximal y tranquilamente se nos va para adentro y tranquilamente se nos va para afuera. ¿Cuál es el probable diagnóstico? ¿Alguna vez no sé si han escuchado ustedes el signo de bostezo? Los signos de bostezo son realizados generalmente con una rodilla en flexión de 30 grados. Entonces, se coloca, como en este caso, en la parte lateral, miren cómo cojo el tobillo con la mano derecha y con la mano izquierda empujo hacia adentro a la rodilla. Cuando sentimos que hay un desplazamiento, pero bien pronunciado hacia la parte interna, ¿qué estructura puede estar lesionada? ¿Mm? ¿Qué estructura? Miren acá la anatomía. Si yo cojo abajo mi tobillo y presiono por este lado con mi mano izquierda y se nos va la manito, es que posiblemente esté lesionado este ligamento de acá, el ligamento colateral medial, ¿sí? Entonces, si yo hago este movimiento, entonces hay desplazamiento hacia adentro, ¿ok? Y vamos al otro bostezo, este es el bostezo medial. Lo mismo en 30 grados, cojo en la parte distal con mi mano izquierda y con la mano derecha empujo, pero esta vez no hacia adentro, sino que desde adentro hacia afuera de la rodilla. Si yo hago una presión por este lado, a mi rodilla, sujetando abajo con mi mano, entonces se nos abre la rodilla hacia la parte lateral, probablemente esté lesionado este ligamento. ¿Qué es el ligamento colateral? Lateral. ¿Sí? Colateral, lateral. Entonces, para esta pregunta, es esto. El probable diagnóstico que se trata es una lesión de ligamentos. Miren, esta parte nos da la clave. Lateral y medial de la tibia, ¿no? Además de las características
previamente indicadas, un paciente joven, ¿no? Estamos hablando entonces de ese diagnóstico. Muy bien, vamos por la quinta pregunta. Ahí veamos que se pone interesante. Adelante. Creo que se nos escaparon los modeladores. No, doctor, parece que se me... Bueno, la pregunta número 5 menciona que durante los ejercicios físicos bruscos frecuentemente se produce la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cuál es la causa más probable de esta lesión? Contusión directa sobre el tendón, cambios bruscos de dirección, excesivos ejercicios anteriores, poco calentamiento previo de músculos y ejercitar las mismas rutinas. Muy bien, a ver, veamos la respuesta de los muchachos, a ver cómo están en el chat. A ver, cómo van las respuestas. Mencionan la C y la B, pero me cambiaría por la B. C y B. C y B, ejercicios. C y D, C y B. C y C y B. B, ¿no? Ok. Muy bien, veamos el encabezado. Dice, durante ejercicios bruscos, ¿ya? Durante ejercicios bruscos, o sea, cuando tú estás en actividad ya, estás corriendo, dice, frecuentemente se produce la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cuál es la causa más probable de esta lesión? Cuando estás en calentamiento, las contracciones bruscas del tríceps sural, que es el nombre anatómico de las tres estructuras que conforman el tendón de Aquiles, cuando esas contracciones son tan intensas que pueden ocasionar una ruptura. Entonces, la contusión directa en realidad, nunca he visto un caso, está en la bibliografía, pero es un caso muy, muy alejado. Pero sí los cambios bruscos de dirección pueden ocasionar una ruptura. Lo siguiente dice, excesivos ejercicios anteriores, no. El calentamiento más bien fortalece. El poco calentamiento sí puede ocasionar, pero cuando recién inicias el ejercicio. Pero no, como dice el encabezado, dice durante ejercicios bruscos, físicos bruscos. Entonces, si tú recién estás empezando el ejercicio y no hiciste calentamiento, ojo, que sí es una causa de ruptura. ¿Ah? Sí es una causa de ruptura. Los abuelitos se van cada 15 días, cada 3 semanas, no hacen el calentamiento, pum, hacen un movimiento de rotación rápido, intenso, y pum, se les rompe el tendón. Entonces, la respuesta es cambios bruscos de dirección. Si es que en el transcurso de la charla hay alguna pregunta, me la haces conocer, por favor, para poder, de repente, alguna duda por allí, es mejor, de repente, si hay alguna pregunta, excelente sería poder resolverla, ¿eh? Bueno, entonces, acá creo que aprovechamos esta diapositiva para poder revisar. Recuerden los gemelos. Debajo de los gemelos está el sóleo, los tres forman el tríceps sural, que en la parte final constituyen el tendón de Aquiles. ¿No? ¿Cuáles son los signos? Obviamente el aumento de volumen, uno presiona la zona del tendón y normalmente, miren, esta figura es muy ilustrativa, el tendón siempre es delgadito, acá está edematizado, aumentado de volumen y obviamente duele, ¿no? Y si ustedes lo ven de costadito, el signo del hachazo, ¿no? ¿Cuál es el signo clave, patognomónico de acá? Thompson, el signo de Thompson. Acá está mal escrito, MPSON, Thompson, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el signo de Thompson? Al paciente lo hago acostarse, de cúbito supino, prono, y le hago una presión sobre los gastrocnemios, presiono los gastrocnemios. Cuando hay una ruptura, el pie no se moviliza para nada, ¿ah? Cuando hay una ruptura.
Pero cuando eh, eh, em, eh, el tendón está indemne, está sano, yo hago una presión y el pie extiende. Hace una extensión dorsal o hace una flexión plantar el pie. Es el signo clave, ¿ya? Es el signo clave. Si por ahí les viene una pregunta, habla de todo y dice al final, signo de Thompson, positivo, aquí, a ciegas, ¿ya? Entonces, esa era la respuesta de la pregunta anterior. Muy bien, vamos por la pregunta 6. A ver. En un politraumatizado con fracturas en miembros superiores, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome compartimental? A, alteración del drenaje linfático. B, isquemia de los tejidos blandos. C, edema muscular. D, contractura muscular. E, fracturas óseas. Muy bien, a ver, veamos respuestas, a ver, por el chat. ¿Quién le entra a la pregunta a la pregunta E? ¿Cómo van las respuestas? Han respondido la C y la E. Muy bien. Los miembros superiores en realidad es complicado digamos que se presente el síndrome compartimental. Pero por allí, si hubiera algún caso en una extremidad superior, eh, el origen generalmente es muscular, ¿ya? El origen generalmente es la musculatura eh, aumentada, y además de un traumatismo, eh, aunada al volumen de los músculos, puede terminar ocasionando un síndrome compartimental. Y como les digo, es poco común, se da frecuentemente en el antebrazo, le sigue el brazo. Y en la alteración del drenaje linfático nada que ver. Una isquemia de tejidos blandos no es una causa. El edema muscular, un problema muscular, sí. Contractura muscular, no, una lesión, una ruptura de un músculo, perdón, la contractura muscular no es una causa, una lesión reversible. Eh, y las fracturas son más frecuentemente ocasionan un síndrome compartimental en la extremidad inferior, ¿no? Así que a la respuesta, pues, es un problema muscular, un edema. ¿Ok? Muy bien, a ver, sigamos con la siguiente pregunta. Ante la duda diagnóstica de síndrome compartimental en miembro superior, ¿cuál es el método más utilizado para la medición de la presión intracompartimental? A, monitoreo de pulsos arteriales distales. B, método de Stryker. C, ecodoppler seriado. D, catéter con mecha o de hendidura. E, espectroscopía. Muy bien. Dice, ante la duda diagnóstica del síndrome compartimental, el método más utilizado para la medición intracompartimental. Muy bien. Monitoreo de pulsos, en realidad sí se hace una medición de pulsos, es una técnica clínica en realidad. Algunos, bueno, nos decían en la residencia, ¿saben qué? A ver, ahí no teníamos un aparato especial como para medir el compartimento, pero decíamos clínicamente, ¿cómo vamos a monitorizar esto? Efectivamente, los pulsos. Medíamos el diámetro de la extremidad que suba y que la tensión sea palpable, el edema sea palpable, 3 cruces, ya a nosotros nos daba una indicación de que algo estaba mal.
El método de Stryker es un método seguro para medir la presión de un compartimento. Los compartimentos tienen una presión interna normal, que es entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando pasa de 30 milímetros de mercurio, es un síndrome compartimental y hay que actuar de inmediato. El método exacto que nos permite medir una presión intracompartimental es el método de Stryker, que se usa una jeringa en realidad con una cánula y una aguja que permite colocar en el compartimento y podemos medir exactamente el compartimento, perdón, la presión intracompartimental. Un Doppler ecodoppler seriado en realidad no es un examen que no se practica en realidad el Doppler como una forma de medir la circulación. Catéter con mecha en realidad no sabía, era unas técnicas muy, muy antiguas que se terminaron cambiando por el método de Stryker y la espectroscopía que no tiene nada que ver. Entonces, nos quedamos con ¿qué método? El método de Stryker, ¿no? El método de Stryker, que por acá creo que me traje una diapositiva, miren, en donde podríamos ver acá, acá hay un líquido que moviliza el émbolo, digamos, haciendo una medida en milímetros luego de insertar una aguja en el compartimento, ¿no? Algunos utilizan así directamente y he visto también que hay como cánulas, se desenvuelve para poder colocar el compartimento. Y como les digo, miren, nos permite acá visualizar los grados, ¿no? De presión intracompartimental. Método absolutamente seguro. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, vamos la siguiente pregunta. Nos mencionan que es una mujer de 55 años que acude por dolor y limitación funcional en hombro derecho desde hace 2 meses. En el examen presenta un arco doloroso, dolor entre los 60 y los 110 grados de abducción de miembro superior derecho. Se sospecha la lesión de manguito del rotador. ¿Qué músculo está afectado en este cuadro? A dorsal mayor, B redondo mayor, C supraespinoso, D pectoral y E bíceps. Bueno, doctor, todos han coincidido acá, la clave es la C. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en realidad la, la respuesta está en la parte funcional, en la morfología del hombro. En realidad hay músculos que se siguen una secuencia en el movimiento, digamos, para poder a reducir. El, eh, el inicio del arco de movimiento del hombro lo inicia, o bueno, lo hace el deltoides, ¿no? La porción lateral del deltoides. Entre los 60 y los 120 grados de la abducción lo continúa el supraespinoso y termina de hacer la abducción las porciones anterior o pectoral y la presión dorsal del deltoides nuevamente. Entonces, es lógico que acá estamos hablando del supraespinoso, que es el que se lesiona con más frecuencia de tendones del manguito rotador. Pero es importante también la edad. Ya, por favor, son pacientes mayores los que tienen problema el manguito rotador, 60, 70 años. ¿Qué más? Generalmente son procesos crónicos, le van a venir de 4 o 6 meses, ahí de repente en las alternativas, ¿ya? Y obviamente el primero que se lesiona, lo primerito que hay que responder obviamente es que se lesiona hace una tendinitis el supraespinoso. Perfecto. Acá tenemos el manguito del rotador, solamente para hacer un hincapié,
supraespinoso por la parte superior, esta es una visión anterior. Tenemos el subescapular por la parte anterior y por la parte posterior el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Teresmino. Perfecto, solamente para recordar eso. La siguiente. Pregunta 9. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable en las fracturas acetabulares no desplazadas? Fijación interna con tornillos, colocación de prótesis acetabular, colocación de placa lateral, tracción con soporte progresivo del peso, fijación externa y observación. Muy bien. Si es una fractura no desplazada, cuando es una fractura no desplazada en una articulación, si es no desplazada, no, primero, la primera alternativa, fijación interna con tornillos, se utiliza, eso se llama osteosíntesis, se utiliza cuando hay desplazamiento. ¿Sí? Colocación de prótesis acetabular. La prótesis se coloca cuando está destruida el acetábulo. Cuando no hay alternativa ni siquiera de colocar un tornillo, se coloca una prótesis. Colocación de placa lateral. Vuelvo a lo mismo. Osteosíntesis se coloca cuando hay desplazamiento. Dice tracción con soporte progresivo del peso. Ah, muy bien, interesante. La tracción es un método de tratamiento. Miren acá esta radiografía. Tenemos, este es el acetábulo, la cabeza del fémur, tenemos la pared anterior, la pared posterior del acetábulo. Entonces, ¿en qué consiste la tracción? La tracción consiste en, a través de la parte distal, puede ser del pie o la pierna o incluso la rodilla, eh, jalar hacia, digamos, hacia la punta de la extremidad o hacia el extremo, a través de un aparatito, podría ser unos clavitos o un pesito, jalamos a la extremidad y hacemos que esta cabecita del húmero que no está lesionada pueda abrir a la fractura que tenemos acá. Si no está desplazada la fractura del acetábulo, entonces, ¿cuál es, digamos, el movimiento o cuál estructura podría moverlo? Podría mover la cabeza. Para no mover la cabeza, tenemos que colocar una tracción, un pesito a la piernita, el pacientito que esté acostado, unas 3 a 4 semanas, además que, digamos, disminuye el dolor porque hay un hematoma producido acá por la fractura. Entonces, eso se llama tracción. La tracción hay dos tipos, hay tracción de partes blandas y hay una tracción esquelética. En la tracción esquelética se coloca un clavo, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver, se coloca un clavo o en el tobillo o en la rodilla y a través de ese clavo se jala, se coloca un peso ahí. ¿Para qué? Para que no se transmita las fuerzas y pueda mover la fractura del acetábulo. Entonces, la respuesta obviamente es soporte progresivo. Fijación externa no tiene nada que ver. Acá no se coloca, en una fractura de acetábulo está prohibido colocar una fijación externa. Estas son las osteosíntesis, miren. La osteosíntesis se coloca, tornillos, clavitos, cuando se ha movido. Es una fractura desplazada. ¿Ok? Listo. Vamos por las 10. En la pregunta número 10 nos menciona cómo se confirma el diagnóstico de síndrome compartimental agudo. Pulsos periféricos disminuidos, resonancia magnética, ultrasonografía, mayor dolor que al inicio de la lesión y medición de la presión tisular. Dan como Muy clave. bien. Muy bien. Perfecto. El síndrome compartimental agudo se confirma, al igual que estábamos hablando en una pregunta previamente, el método de Stryker es el que confirma. Y el método de Stryker, ¿qué es lo que indica? La presión del tejido. ¿Ya? Entonces, la presión tisular, la presión tisular. Los pulsos disminuidos son clínicos. También hay otro signo clínico que es movilidad, dolor aumentado en la movilidad pasiva. O sea, uno moviliza la puntita de los deditos y ¡pum!, le duele terriblemente. Son signos también que podría tomarse en cuenta, incluso ese es uno de los signos iniciales. Dolor de la movilidad pasiva. Ultrasonografía, pues nada que ver, ¿no? La resonancia peor, no hay tiempo para eso. Ok, perfecto. Sigue, por favor, vamos a ver acá, la 11.
Mujer de 30 años, lavandera, acude por dolor en muñecas que se incrementa con la actividad cotidiana. Examen, Ujú. maniobras de Palen y Tinel positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, tendinitis cálcica, B, ganglión en muñeca, C, tendinitis nodular palmar, D, tenosinovitis de Krevine, E, síndrome del túnel carpiano. Muy bien. Acá hay una cosa importante. Paciente joven, ¿no? Paciente joven que usa la bandera, moviliza las manos continuamente. Yo hasta ahí, una mujer de 30 años, la bandera, con dolor en muñecas, yo pensaría al toque en un síndrome de una tenosinovitis de Krevine. Pensaría en eso. Pero me da en el examen dos cosas importantes. Dice, maniobra de Fallen y maniobra de Tinel positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vamos las alternativas. ¿Quién por ahí se lanzó con las respuestas? Mencionan la alternativa E, doctor. Ya, listo. El síndrome del túnel carpiano tiene precisamente estos signos de acá. El signo de Fallen y el signo de Tinel son signos patognomónicos de una lesión, de una lesión de un síndrome del túnel del carpo, que, en donde qué tipo o qué nervio se termina afectando, el nervio mediano, ¿no es cierto? Entonces, la maniobra de Fallen, no sé si es que puse, no he puesto, bueno, acá tenemos el nervio mediano con las estructuras tendinosas, recuerden, adentro en el compartimento. Este es un compartimento, otro de los compartimentos osteofibrosos, ¿no? Lo bueno es que acá tiene abierto adelante, abierto detrás, por eso es que no hace un síndrome compartimental. Pero acá el ligamento transverso, pues, es el que hace una tremenda tensión, digamos, no se distiende, y si alguna de las estructuras internas acá aumenta de volumen, sea los tendones, digamos, extensores superficiales, perdón, flexores superficiales o profundos, si se distiende, si se inflama, van a terminar afectando este nervio, ¿no? El nervio mediano. Uy, caramba. Eh, en- muy bien. Entonces, uy, a ver, vamos. Entonces, la alternativa, la última, es la respuesta, ¿no? Muy bien. Muy Mujer bien, de acá tenemos 38 otra pregunta. años, Sí, ya, mujer de 38 años ingresa de emergencia por accidente de tránsito. Examen, miembro inferior derecho en aducción, flexionado y en rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, muy bien. fractura A de la ver, por cabeza favor. femoral. Ujú. B, fractura Sigue, sigue. acetabular. C, fractura de rama isquiopúbica. D, luxación anterior de la cadera. Y E, luxación posterior de la cadera. Muy bien, disculpen, al toque se estaba acabando la energía de la computadora. Un segundito. Bueno, creo que estamos en onda. Entonces, ¿cuáles son sus alternativas? Perdón, ¿cuál es la respuesta? A ver, en el chat, ¿qué es lo que dijeron? Hola. Responden posterior superior. Ujú. Posterior de la luxación posterior. Muy bien. Hay algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿ya? La primero dice mujer de 38 años. Si me dijera una mujer de 60 años, ¿qué pensaría yo? Pensaría más que una luxación, pensaría en una fractura, ¿ya? La clave es, importantísima, es la edad. ¿Listo? Accidente de tránsito. Un accidente de tránsito es difícil encontrar una abuelita que sufra un accidente de tránsito, ¿no? Generalmente son pacientes jóvenes. Dice, ahora, el examen del miembro inferior derecho en aducción hacia adentro,
flexionado y en rotación interna. Muy bien. Miren, acá está este cuadrito clínico. ¿Qué les parece? Para las luxaciones, estamos sospechando una luxación de cadera. Entonces, en la luxación posterior, miren cuál es el signo, y la luxación anterior, cuál es la posición. La posición de la luxación posterior es la que se dice la posición púdica. La posición de la luxación inferior o anterior es la conocida la posición impúdica. Miren acá. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo encontramos la cadera? Flexionada, con un acortamiento del miembro inferior, una rotación interna. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de esta respuesta. ¿Ok? Vamos, la 13. ¿Cuánto tiempo, a propósito, cuánto tiempo tenemos para acá, para exponer? No sé, no hemos hablado de los tiempos. ¿Hasta cuánto tiempo nos dan? ¿Una hora y media? ¿Cuánto tiempo? Doctor, depende de usted. Normalmente Ya, el curso es 2 horas, pero empezamos a las 6, pero depende de usted, doctor. ya, a ver, vamos a avanzar entonces. Hasta, vamos a tratar de llegar al máximo. Ok, vamos con esa pregunta. ¿Por cuántas semanas se recomienda la colocación del yeso en una fractura de coles desplazada? A9, Oh, B8, ujú, C6, D5, E4. ujú. Muy bien. ¿Qué dicen? La C, responden Ok, la C. perfecto. ¿Por qué? Primero, una fractura de coles hay que alinearla, ¿no es cierto? Hay técnicas de colocarlo, alinear primero esa fractura. Es una fractura muy común, pacientes generalmente de tercera edad, 50, 60 años, les viene el encabezado mujer de 60 años con, ¿cómo se llama? Con limitación de muñeca y en dorso de tenedor, ustedes dicen coles, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le coloco a una fractura de coles un yesito? 6 semanas. Espero que empiece el proceso de la consolidación. Recuerden, hay varias etapas. Primero es el hematoma, luego es el callo blando. El callo blando precisamente empieza a formarse entre la cuarta y sexta semana. Por eso es que podemos retirar a partir de eso, ese tiempo podríamos retirar sí, pues máximo ese tiempo. Ok, vamos a la siguiente. La pregunta número 14 nos menciona cuál de los síntomas y signos es el más fiable y hallazgo clave para el diagnóstico de síndrome compartimental agudo en su fase inicial. Frialdad distal, parálisis y parestesias, dolor desproporcionado, disminución del pulso pedio y palidez del miembro afectado. Dan A ver, como clave la alternativa C. no, ok. Efectivamente, si tenemos una lesión en una característica importantísima es que el síndrome compartimental, bueno, digamos, el signo más importante inicial es el dolor que va más de lo normal. El paciente le encuentran y pucha que no le calma con nada. Le sigue doliendo a pesar de los analgésicos. Tocan obviamente la extremidad y está aumentadísima de volumen. El signo más prematuro, digamos, es el dolor desproporcionado, ¿ya? Ese es el signo clave de inicio, ¿ya? Luego podríamos hacer algunos movimientos también, movilidad pasiva, como les digo, ver los pulsos, pero de inicio, de hachazo, como decimos, es el dolor intenso, que no calma con nada y que sigue en aumento. Dolor desproporcionado. Vamos por la 15. Pregunta número 15. Es una mujer de 80 años que llega a la consulta con dolor postraumático de hombro derecho. Además presenta limitación de movimiento. El examen presenta un brazo con hematoma en cara interna del tercio superior con cierta angulación. ¿Cuál es el diagnóstico? Lección acromioclavicular, fractura de escápula, luxación escapulohumeral, fractura de clavícula
y fractura del cuello de húmero. La clave sería la E. Ya, perfecto. El, vamos a ver la edad. La edad, paciente de 80 años, paciente de 70 años, paciente de 60 años, con un dolor en hombro, hay que pensar primero en una fractura. Primero en una fractura. Recuerden, es un paciente osteoporótico. Otra clave. Examen dice brazo con hematoma en la cara interna, en el tercio superior con ligera angulación. Este signo tiene su nombre, el signo de Hennequin. El signo de Hennequin. Ahorita lo voy a, creo que tenemos acá al costado, a la siguiente diapositiva. Un hematoma en la región interna, con una limitación o angulación. Algunas veces uno manipula y hay crépito, obviamente es un signo que indica que hay una fractura de... La zona que más se rompe es el cuello del hombre. ¿Y cuál zona exclusivamente? ¿El anatómico? No, el quirúrgico. El cuello quirúrgico del húmero es lo que se rompe más. Fractura de clavícula, bien difícil. Luxación escapulohumeral es en pacientes jóvenes, fractura de escápula, accidente de tránsito, pues nada que ver, ¿no? La luxación acromioclavicular en pacientes jóvenes. Listo. 16. Pregunta 16. En las fracturas no desplazadas o impactadas sin interrupción crítica del riego sanguíneo a la cabeza femoral, ¿cuál es el tratamiento más recomendable para este tipo de fracturas? Colocación de placa lateral, fijación interna con tornillos, fijación externa y observación, colocación de prótesis acetabular y tracción con soporte progresivo del peso. Dan como clave Dice la la E. eh, en las fracturas no desplazadas, dice, o impactadas sin interrupción crítica del riego sanguíneo, sí, efectivamente, ¿cuál es el tratamiento más recomendable? Ujú, muy bien. Eh, Colocación de una placa lateral, pues, no es una alternativa. La osteosíntesis con tornillos es una alternativa también, ¿ya? Ahora, hay una cosa importante. Bueno, hay una clasificación, digamos, de las fracturas de cadera, ¿no? En donde la de tipo 1 es la que menciona acá, en donde una alternativa, o bueno, digamos, la primera alternativa es efectivamente inmovilizar al paciente con una tracción. Y la segunda alternativa ya, cuando hay un compromiso de la vascularidad, por de repente ya se ha desplazado un poco, es la fijación interna con tornillos. Efectivamente, la primera alternativa sería una tracción. O sea, hay que evitar que se movilice esa caderita hasta que pueda, digamos, iniciar el proceso del callo blando unas 4 a 6 semanas y luego se le retira, ¿no? Empieza a movilizar la extremidad. Ya bueno, acá me parece que no, en realidad es la última alternativa, la que consideramos, ¿ah? Lo ideal. ¿A qué tipo de fractura se denomina en rama verde? Diaficiaria de Ujú. húmero, epificiaria de cúbito, epificiaria de húmero, diaficiaria de radio. Bueno, la de tallo verde es un signo indicado para fracturas diaficiarias tanto de cúbito y de radio, ¿no? Tanto de cúbito y radio. Pero, a ver, cuál es digamos, mm, a ver, qué respuesta es la que ahí los chicos, a ver, Los compañeros responden la alternativa C. de cúbito, ¿no? La de aficiarias, tanto de radio y la de cúbito, como les digo, se consideran como tallo verde, por si acaso, ¿no? Eh, en- es más, algunos consideran más de radio, pero sí he encontrado respuestas que
indican la diáfisis de cúbito. Si es que tuviéramos de que elegir como ahora de cúbito, pero si por ahí se viene de radio también es una alternativa. Muy ¿Cuál bien. es el tratamiento de una fractura distal del radio que no compromete la articulación y que no está desplazada? Reducción abierta, reducción cerrada, clavos percutáneos, inmovilización con yeso, clavos percutáneos más fijación externa. Muy bien, estamos hablando, digamos, de una fractura que tiene unas características. Dice, primero, que no compromete la articulación. Si comprometiera la articulación hay que colocarle tornillo, de todas maneras, porque hay que alinear esa articulación, le decimos nosotros reducción anatómica, es decir, tiene que quedar como antes de la articulación. Y otra cosa que no está desplazada, ¿no? Queremos, ¿qué tenemos que hacer? Evitar, colocarle algo para que se desplace. Entonces, si no le colocamos una osteosíntesis, en todo caso, eh, le llamamos un tratamiento incruento, o sea, no abierto, no cortes, no nada. Y si no está, ¿cómo se llama? Y que no está desplazada, ¿no dice? Entonces, lo que quiero es evitar nuevamente, le repito, que se movilice eso, colocándole generalmente un aparato de yeso. Entonces, la alternativa estaría por la D, ¿no es cierto? Inmovilización con yeso. Se denomina, dice, lesiones de ligamentos de grado 2. Se denomina lesiones de ligamentos de grado 2 cuando se produce estiramientos sin inestabilidad, estiramientos y síndrome compartimental, roturas completas y provocan inestabilidad, roturas completas y síndrome compartimental, roturas parciales y puede provocar inestabilidad. A ver. Bueno, no hemos puesto esquemas, pero las lesiones de los ligamentos van hasta 3 grados también, ¿no? El grado 1 es ruptura de fibras, de las fibras internas del ligamento, que son mínimas en realidad. La de grado 2 es cuando llega a menos de la mitad, menos del 50% de la lesión del espesor del ligamento, y cuando se ha roto todo el ligamento es la de tercer grado, obviamente, ¿no? La primera tiene una característica, pues, de un aumento de volumen generalmente, edema. La de segundo grado se hace la equimosis, el moretón, y la de tercer grado da inestabilidad. A ver, qué alternativas nos responden los chicos? La E, doctor, roturas parciales y pueden provocar inestabilidad. Exacto, sí pueden provocar inestabilidad. ¿Qué dedos son los más comprometidos en la enfermedad de Dupuytren? La contractura del Dupuytren es una patología de colágeno, en donde hay un engrosamiento, digamos, de la fase superficial de la mano digamos, empieza a contraer al cuarto y al quinto dedo, lo que denominamos el anular y el meñique, ¿ya? Entonces, es una patología, bueno, ya es casi, digamos, casi siempre ocupa esos dos dedos. A ver, la siguiente. Es una mujer que sufre traumatismo en la rodilla con dolor a la flexión. Al examen presenta aumento de volumen e incapacidad funcional para la flexión. La radiografía de la rodilla nos muestra una ausencia de fractura, edema de partes blandas. ¿Cuál de las siguientes alternativas solicita para su evaluación? Tomografía espiral multicorte, ecodoppler, artrocentesis, ecografía, artroscopía. Muy bien, veamos a ver.
Una tomografía espiral multicorte yo le pediría cuando sospecho de una fractura, pero me dicen que la radiografía hay ausencia de fractura. El Doppler, bueno, digamos, un Doppler se pediría si sospecho yo que se haya lesionado de repente la arteria, la poplitea tal vez, ¿no? Entonces, lo que, digamos, no nos indica nada acá, una lesión grave, dice que aparentemente hay problema de flexión, pero no dice que en la radiografía esté desalineada, ¿no? Entonces, por ahí como que no es importante el Doppler. Una artrocentesis es cuando generalmente hago una artrocentesis para dos objetivos. Uno, como objeto diagnóstico, para ver si es que en la rodilla tiene, digamos, alguna infección o hay un hematoma allí. Eh, y lo segundo, también cuando hay un traumatismo muy intenso, la rodilla la puedo drenar la sangre y puede bajar muchísimo el dolor. No, en realidad no es necesario, ¿no? Yo me inclinaría y pensaría yo que esta rodilla más bien tiene una lesión, puede ser del ligamento, puede ser del menisco, eso es lo que me dice el edema de partes blandas, y yo le pediría una ecografía. La ecografía es un examen que permite ver las partes blandas. Los ligamentos lateral medial nos permite ver los meniscos también con bastante claridad. Entonces, yo creo que me inclinaría por esa. Una artroscopía, pues no, no entra en realidad, como una artroscopía se usa cuando ya he agotado todos los exámenes diagnósticos, ya no tengo nada, ya no me queda nada ya que pedirle. Le he pedido resonancia, le he pedido ecografía, ya, listo, ya, bueno, no encontramos nada, vamos a una artroscopía, que es un examen eh, en donde podemos visualizar la parte interna a través de una cámara, ¿no? A ver, la pregunta 22. Pregunta número 22. Es un varón de 45 años que sufre un accidente de tránsito con traumatismo de extremidad inferior. Al examen presenta un aumento de volumen de la extremidad inferior, pulsopedio disminuido, parestesias del primer y segundo dedo del pie. ¿Cuál es el diagnóstico probable? A, síndrome compartimental. B, hemartrosis de rodilla. C, sinovitis de rodilla. D, neurólisis del nervio peroneo profundo. Y E, neuropraxia del nervio tibial posterior. Creo que esta viene regaladita ya, ¿no? Se viene regaladita. ¿Cuál la alternativa que plantean? La alternativa, doctor. Efectivamente, ¿no? Pulsopedio disminuido, una parestesia, y eso, cuando hay parestesia es un signo de compartimental ya tardío, por si acaso. El nervio se afecta en última instancia, y ya es porque hay muchísimas probabilidades de que se termine en amputación. ¿Ya? No hay que esperar que el síndrome compartimental termine en una parestesia, porque es algo grave. Es un síndrome compartimental, entonces. ¿Vamos? Pregunta 23. Es un varón de 21 años que acude a emergencia por presentar dolor en hombro derecho. Al examen físico presenta deformidad, bloqueo articular y signo de la charretera. ¿Cuál es el nervio probablemente lesionado? A, radial. B, axilar. C, cubital. D, músculo cutáneo. Y E, mediano. Ok, muy bien. Eh, Dice es un paciente joven, con dolor en hombro, una causa traumática, definitivamente tiene que ser, ¿no? Dice el examen deformidad, bloqueo articular. El signo patognomónico de la luxación anterior de cadera es el signo de la charretera. La luxación glenohumeral, eh, eh, su signo especial es el signo de la charretera, ¿no? No hay que darle vuelta. Sí, signo de la charretera, luxación glenohumeral o luxación de hombro también. Y en una luxación de hombro, ¿cuál es digamos, en la luxación glenohumeral, cuál es el tipo más frecuente? El tipo más frecuente es la luxación anterior. Y cuando se luxa anteriormente, la cabeza sale hacia la parte anterior del hombro, hay un nervio que siempre se pinza
¿ya? Que siempre se pinza. Es el nervio circunflejo, o también denominado axilar, ¿ya? Axilar. Entonces, la respuesta es la B. Adolescente obeso, sedentario, índice de masa corporal 3, desviaciones estándar, no, IMC 3, desviaciones estándar. ¿Qué complicación traumatológica puede presentar? Cifoescoliosis, pie equinovaro, tibia vara, lordosis, artrosis de cadera. Mm, eh, los adolescentes hacen muchos problemas por el peso, hacen muchos problemas de columna, ¿ya? La cifoescoliosis es lo primero que hacen, ¿ya? Es lo primero que hacen. El equinovaro, pie equinovaro, saben que principalmente es congénito. La tibia vara, generalmente vemos en niños pequeños, ¿ya? No en adolescentes. La lordosis es otro de los problemas que hacen los adolescentes obesos. Y finalmente, no, artrosis de cadera para nada. No entra en las respuestas acá. Yo primero le pondría, a pesar de que creo que por ahí he visto los exámenes que le ponen los dos, yo lo primero que pondría es una cifoescoliosis del adolescente, ¿ya? Y eso es una causa de dolor también de espaldita, ¿ya? Muy bien, yo le pondría eso. Nada que ver, tira vara, nada que ver. ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como manejo inicial de las fracturas abiertas o expuestas? Inmovilización con placas y tornillos, desbridamiento urgente, fijación con tutores externos, inmovilización endomedular, inmovilización con aparato de yeso. Ojo, estamos hablando de una fractura expuesta, una fractura abierta. ¿Qué es lo que hago inicialmente en una fractura abierta? Hay dos cosas importantes que puedo hacer yo. Uno, uno lo que uno busca es, digamos, inmovilizarlo. Y segundo, darle, darle el manejo clave acá, que es la limpieza quirúrgica. Llega un paciente, yo lo inmovilizo, si es que se puede inmovilizar, lo hago al toque, le pongo su virulita, y lo segundo es que vaya a sala de operación. Entonces, inmovilización con placas está proscrito, no se debe hacer. Debridamiento urgente, muy bien. Fijación con tutores externos, los tutores externos pueden esperar. Lo que no debe esperar y debe hacerse dentro de las 6 horas es el debridamiento urgente. Inmovilización con clavo endomedular, no. Es cuando después ya haya mejorado, se le puede colocar. Inmovilización con aparato de yeso, nada, está proscrito también. Inmovilización con aparato de yeso, o sea, no me refiero yo, no, un inyesado, ¿ya? Un inyesado no se debe hacer para una fractura expuesta. Lo que puede colocarse es, digamos, una ferulita de yeso, eso sí, pero no como tratamiento urgente. Yo creo que me iría por el debridamiento, que significa un lavado y eliminar todos los cuerpos extraños, eliminar el tejido desvitalizado, todo eso se llama debridamiento urgente. Yo lo haría eso. Y eso creo que eso es lo ideal. Muy bien. Mujer de 50 años que acude a emergencia por presentar caída sobre la mano hace 30 minutos. Al examen físico, deformidad de la muñeca en dorso de tenedor muy dolorosa. ¿Qué tipo de aparato de yeso debe colocarse? Antebraquial, braquial, braquiodedal, braquiomanual, antebraquiomanual. Muy bien, lo que les decía. Deformidad en dorso de tenedor. Estaría pensando en coles, 50 años, ¿no? Tercera edad. ¿Qué tipo de aparato le colocaría? Muy bien. Los aparatos de yeso en la extremidad superior
se clasifican en palmar, solamente los que ocupan la palmita y la muñeca. Se denominan antebráquio palmar, los que llegan desde el antebrazo hasta la palma de la mano, y braquio palmar son los que están desde el brazo hasta la palmita de la mano. Entonces, cuando hay una fractura de coles, yo le coloco toda la extremidad, toda la extremidad. Entonces, ¿cuál es la alternativa que entraría acá? Antebraquio palmar o antebraquio manual es la respuesta. Muy bien. Doctor, preguntan, ¿por qué no Perdón, braquio sí. manual? Perdón. Disculpa. No, es braquio, ¿no? Estaba describiendo bien y es braquio manual. No, antebraquio, estoy describiendo una cosa y digo otra cosa. Antebraquio manual es desde el antebrazo hasta la mano. Es braquio manual o braquio palmar también, disculpa. Sí, estamos de acuerdo. Están atentos. Muy bien. A ver, sigamos. Sí. Adelante. La pregunta 27 nos dice, ¿cuál es el mecanismo de producción de la fractura de Colles? La A, mano en dorsiflexión. B, codo en flexión. C, mano en dorsiflexión. D, codo en extensión. Y la E, antebrazo en pronación. Muy bien. Mano en dorso, extensión. Codo en flexión, mano en dorsiflexión. A ver. Codo en extensión. En realidad la posición de la mano, ¿no? Es la posición de la muñeca en realidad. Y es dorsiflexión, en realidad. Flexión del dorso de la mano, ¿no? O también le denominamos hiperextensión, ¿no? Hiperextensión de la muñeca, ¿ya? Dorsiflexión, flexión del dorso, dorsal. La pregunta número 28 nos dice que la fractura de calcáneo por caída de altura se asocia frecuentemente con la fractura de A, raquis, B, rótula, C, fémur, D, ilion y la E, isquion. Muy bien, las caídas de altura, en una caída de altura hay que pensar, decía un maestro en la residencia, hay que pensar en 3 tipos de fracturas, las 3C. 1, columna. 2, la fractura de calcáneo. Y 3, la fractura de coles. Entonces, cuando hay una caída de altura, hay que pensar en esas 3 estructuras principalmente. Se ha roto el calcáneo, hay que buscar la columna, hay que buscar las muñequitas, si no están rotas. Si no hay una fractura de coles, porque generalmente se trata de proteger, de atrapar ahí a la pared o algo lo que encuentra al mismo piso, pone lo primero las manos. Ok, entonces el raquis, obviamente, el raquis, ¿no? La columna. La pregunta número 29 nos dice, ¿en qué parte del hueso largo se presenta con frecuencia la fractura en niños? Cartílago de crecimiento, tercio medio de diáfisis, tercio distal de diáfisis, epífisis distal y epífisis proximal. La zona que se rompe con frecuencia es la metáfisis, ¿ya? Y junto a la metáfisis, cerca de la metáfisis, está un poquito más distal, está el cartílago de crecimiento. Incluso consideran que es parte de la metáfisis, está ubicado el cartílago de crecimiento. Esa es la zona que con más frecuencia se rompen, ¿ya? Las metáfisis. Entonces, esa sería la alternativa. Si vendría metáfisis, esa sería, ¿no? Acá viene cartílago de crecimiento, pues sí es una de las zonas que, por eso es que tenemos acá en las fracturas de los niños existe una clasificación bien conocida, que se llama la clasificación de Salter y Harris.
La clasificación de Salter y Harris, que lo preguntan en exámenes internacionales, es la clasificación que indica fractura del cartílago de crecimiento en niño. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de elección en las fracturas acetabulares no desplazadas? A, tracción con soporte progresivo del peso. B, fijación interna con tornillos. C, colocación de prótesis acetabular. D, colocación de placa lateral. E, fijación externa y observación. Bueno, creo que esta estaba que se repite, ¿no? Y ya teníamos, creo que la alternativa era la A, ¿no? Un soporte con tracción esquelética principalmente, con un peso que debe estar entre 13 y 14 kilos, es el tratamiento para una fractura acetabular no desplazada. La fractura de la apófisis odontoides se debe con mayor frecuencia a fuerzas de flexión, extensión, rotación, depresión, elevación. Ujú. Bueno, las fracturas de odontoides son una de las fracturas mortales en realidad, ¿no? Cuando se rompe el odontoides, bueno, el odontoides, hay inestabilidad, ¿no? Hay inestabilidad, recuerden los ligamentos que están alrededor de la apófisis odontoides que le dan estabilidad y precisamente permiten hacer los movimientos de rotación. La, la, las fuerzas que producen generalmente son de hiperflexión, ¿ah? Son de hiperflexión que terminan haciendo, explotando la apófisis odontoides. Entonces, la extensión no, depresión ni elevación. Son fuerzas de flexión las que ocasionan que se pueda lesionar. Un adolescente de 16 años de edad sufre una caída sobre el hombro. Al examen se detecta signo de la tecla positivo. ¿Cuál es el ligamento comprometido? Acromio clavicular, esternoclavicular, esternocostal, coracohumeral, glenohumeral. Muy bien, regresamos a la anatomía, ¿no? Importantísima. El signo de tecla o el signo de la pseudocharretera es un signo patognomónico de la luxación acromioclavicular, ¿ya? No se olviden. Entonces, al igual que el signo de la charretera es para luxación glenohumeral, el signo de la pseudocharretera o de tecla de piano, es el signo patognomónico de la luxación acromioclavicular. Entonces, el primer ligamento que se lesiona es el acromioclavicular. El primer ligamento que se lesiona. El segundo ligamento que se lesiona es, digamos, son los coracoclaviculares, que son conoide y trapezoide. Entonces, lo primero que yo apuntaría es que se lesiona el acromioclavicular, ¿no? Muy bien, vamos a la 33. Creo que llegamos a la 40. ¿Vamos? Bueno, nos hablan. La pregunta número 33. ¿En qué consiste el tratamiento del síndrome compartimental de las extremidades inferiores? A, incisión de la aponeurosis. B, fijación externa. C, férula muslopedia. D, elevación de la extremidad. Y E, incisión amplia de la piel. La clave sería la A. Así es. Eh, el síndrome compartimental se trata con una apertura del compartimento. Entramos a la piel y entramos a la fascia, a la fascia superficial, generalmente, y a la aponeurosis. Eso es lo que digamos, permite liberar finalmente, ¿no? Muy bien, La sigamos. pregunta 34 nos menciona que es un varón de 30 años que sufre accidente de tránsito con trauma moderado de miembro inferior derecho.
Se le inmoviliza por sospecha de fractura, pero luego presenta dolor intenso y desproporcionado en la zona afectada. ¿Cuál es Ujú. el diagnóstico probable? Síndrome Muy bien. compartimental. Así es. No típica esa pregunta. Yo creo que no deben fallar en esto del síndrome compartimental. Las características casi siempre son fracturas. Ojo que también se puede presentar síndrome compartimental con lesión de partes blandas, es decir, traumatismo de músculo, por si acaso, ¿no? Pero hay que ver las características clínicas, recuerden, ¿ya? Entonces, ese es el síndrome compartimental, no le vamos a dar más vuelta, ¿no? ¿Cuál es la luxación de hombro más frecuente? Anterior, posterior, lateral interno, lateral externo y superior. Muy Es la bien, de... cuando hablamos de luxación glenohumeral o luxación de hombro, el 85-90% se producen hacia la parte anterior, ¿ya? Por eso es que recuerden una pregunta que dijimos ahí, que se lesionaba el circunflejo, precisamente es porque la cabeza presiona el circunflejo cuando se va hacia la parte anterior. Un 5% tal vez eh, digamos, dentro de la clasificación es hacia la parte posterior. Hay también inferior, hay también inferior. Eh, Ahora, entonces, la luxación más frecuente de hombro en general es anterior, anterior. Muy bien. La fractura distal de clavícula se asocia a rotura de ligamento coracoclavicular, esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral superior, glenohumeral inferior. Muy bien. La parte distal significa la parte más alejada de la clavícula. La parte más alejada de la clavícula se articula con el acromio. Y la parte más proximal, más cercana de la clavícula, se articula con el esternón. Entonces me están hablando de la parte distal, o sea, la parte que más alejada. ¿Qué ligamento está pegado ahí? Estábamos hablando de la luxación acromioclavicular. ¿Qué ligamento está cercano ahí si hablamos de la parte distal? El ligamento acromioclavicular. Está más fácil ya. No nos pueden dar. ¿Ok? No es, por si acaso, no es el coracoclavicular. Acá no sé qué pasa. No es coracoclavicular, es acromioclavicular. ¿Ya? La fractura distal se asocia a lesión del acromio clavicular. Miren, yo leí mucho de esto de los bancos, obviamente, antes del ingreso, y hay errores, por si acaso, en las respuestas también, ¿ya? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Si hay alguna duda, pues hay que hacerlo saber, y si no, hay que leer un poquito, porque sí se equivocan, ¿ya? Los bancos no son perfectos, hay muchos errores, hay muchos errores. Ok. Uno de los fundamentos para inmovilizar una fractura como tratamiento inicial es A, evitar lesiones de partes blandas, B, disminuir la infección de partes blandas, C, evitar la pseudoartrosis, D, conseguir una alineación satisfactoria, E, garantizar una rápida consolidación. Muy bien. Evitar lesiones de partes blandas, ¿no? Una fractura, si se sigue moviendo, podrá seguir dañando los nervios, los vasos, los músculos. Efectivamente, ¿no? Disminuir la infección de partes blandas. Si yo le coloco una férula, disminuirá la infección, en realidad no. Evitar la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es cuando una fractura no pega, pero no es que porque yo lo inmovilizo inicialmente va a ser pseudoartrosis. La pseudoartrosis generalmente se ve cuando, eh, digamos, un hueso debió pegar en un determinado tiempo y no ha pegado. La pseudoartrosis se considera cuando pasa a los 6 meses. A ver, el otro, inmovilizar, dice conseguir una alineación satisfactoria. Mm, La inmovilización en realidad de inicio es para evitar la lesión de las partes blandas, ¿no? No tiene nada que ver con garantizar la consolidación, nada. Solamente estoy inmovilizando temporalmente.
y quiero evitar que ese hueso, esas puntas de los bordes del hueso sigan dañados. La respuesta es la primera. Varón de 20 años sufre atropello con deformación del brazo derecho por fractura de húmero y dificultad para extensión de la muñeca. ¿Qué nervio se encuentra afectado? A, radial, B, cubital, C, mediano, D, músculo cutáneo, E, braquio cutáneo interno. Bueno, esto es una pregunta clásica también. Recuerden el canal de torsión del húmero. ¿Qué pasa por el canal de torsión del húmero? El nervio radial, ¿no es cierto? El nervio radial, a través de uno de sus nervios terminales, que es el interóseo posterior, inerva los extensores de la muñeca. Entonces, si se lesiona arriba el nervio, obviamente la muñequita se le va a caer y vamos a tener la mano en gota, ¿no es cierto? Que siempre hablamos en las clases. Y es por lesión del nervio radial, radial. A ver, creo que por ahí la misma. Pregunta 39 nos menciona cuál es el nervio que se lesiona con más frecuencia en una fractura desplazada de la diáfisis del húmero. Radial, mediano, axilar, cubital y músculo cutáneo. A ver, Sería ¿cuál sería? la adulta. Obviamente, ¿no? Obviamente. La 40. La pregunta número 40 nos hablan que es un obrero de 36 años que acude por parestesias del segundo al cuarto dedo de la mano, que se incrementa a la flexión de la muñeca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de túnel carpiano, síndrome de túnel cubital, fractura de radio, fractura de cúbito y necrosis del pisiforme. 36 años. Parestesias del segundo al cuarto dedo. Y que se incrementa la flexión de la muñeca. Cuando se incrementa, hay el signo de Fallen. El signo de Fallen es cuando yo flexiono la muñeca y se adormecen los primeros dedos, los primeros 3 dedos en realidad, ¿ya? Puede considerarse hasta el cuarto dedo, la mitad del cuarto dedo. Recuerden la inervación del nervio mediano. Entonces, le están haciendo signo de Fallen ahí. Indirectamente es una lesión del nervio mediano. Entonces, el diagnóstico probable es el síndrome del túnel del carpio, ¿no? Ahí hubiera sido acá, pero ya te dan todo, es decir, parestesias desde el primero hasta el cuarto dedo, porque en realidad sí es hasta el tercer dedo y la mitad del cuarto dedo, ¿no? Nada de en el cubital canal de Gullón, recuerden que es el quinto dedo. Fractura de radio, obviamente le va a doler, pero el adormecimiento generalmente no se presenta más que por lesión neurológica, nada que ver con la lesión del cúbito y obviamente la necrosis del pisiforme no tiene nada que ver. La pregunta número 41 nos menciona cuál de las siguientes estructuras se afecta en el síndrome del túnel de carpo. Nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, arteria cubital y arteria radial. Bueno, ya creo que habíamos hablado, ¿no? El nervio mediano inerva la región hipotenar de la mano, le da sensibilidad también a los 3 primeros dedos. Yo creo que no hay duda, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes fracturas se asocia a mayor riesgo de morbimortalidad? Cadera, tibia, hombro, húmero y radio. Muy bien. Una fractura de radio no es una complicación. Generalmente le coloca un yesito, la mayor parte de lesiones con su yesito se soluciona el problema. Una fractura de húmero es una fractura que limita también, pero los tratamientos van bastante bien. Yo si me retraso en tratar la lesión del hombro, del húmero, del radio, incluso de la tibia, no va a haber problemas, ¿ya? Pero sí va a haber problemas
cuando se fractura la cadera. La cadera, la cadera se fractura generalmente no en jóvenes, se fractura en abuelitos. Y la mortalidad en los primeros 5 años después de una fractura de cadera llega al 30%. ¿Qué significa? Que 3 de cada 10 abuelitos, solamente porque se fracturaron la cadera, van a morir. Entonces, la mortalidad está asociada a la fractura de cadera. La fractura de tibia, hombro, húmero, nada que ver. Por eso es que una fractura de cadera en un abuelito debe tratarse dentro de las 48 horas. Lo que no hacemos acá, ¿no? Lactante de 2 meses es traído a su control de niño sano. Al examen físico del aparato locomotor se encuentra asimetría de pliegues glúteos, signo de Ortolani positivo y Barlow positivo. ¿Qué prueba solicita para confirmar el diagnóstico? A, ecografía, B, radiografía, C, tomografía, D, resonancia magnética, E, gammagrafía. Se está sospechando una displasia de cadera, ¿no es cierto? No hay duda. Encontramos asimetría de pliegues. La asimetría de pliegues no necesariamente, digamos, no es un signo indicativo exclusivo de la displasia de cadera, por si acaso, ¿ya? Los pliegues glúteos, digamos, alterados, alguna vez un pacientito, pues, le revisas ahí los plieguecitos y dices, ah, no, tiene 1 o 2 plieguecitos. Acá en el otro lado tiene un plieguecito. Este debe tener displasia. No, los pliegues no están relacionados con la displasia de cadera. Alguna vez hay displasia y los pliegues son normales. El signo de Ortolani y Barlow, por si acaso hay que tener cuidado, eso generalmente se hace en el primer mes, ¿ya? Lo ideal. Y obviamente, si salen positivos es porque hay una displasia. ¿Qué prueba solicito? Hasta los 4 meses a un pequeñín no le puedes tomar radiografía. No le debes tomar radiografía. ¿Por qué? Porque los núcleos de crecimiento de la cabeza del fémur no aparecen en la radiografía. Entonces, por eso es que hasta el 4 mes a los pequeñitos se les pide una ecografía. A partir del 5.º mes, 4.º, 5.º mes se le pide una radiografía para descartar la displasia, como examen final. Ni tomografía, ni resonancia, ni gammagrafía entran acá a tomarle a un bebé. No se le toma. Niña de 12 años con fractura expuesta de tibia derecha hace 15 días. Fue tratada con reducción e inmovilización. Actualmente presenta dolor, fiebre e impotencia funcional. ¿Cuál es el diagnóstico? A, osteomielitis, B, síndrome compartimental, C, pseudoartrosis, D, hemartrosis, E, consolidación viciosa. Muy bien. ¿Cuál es la primera complicación de una fractura expuesta? Las fracturas expuestas se clasifican, hay una clasificación, la clasificación de Gustilo y Anderson, o Gustilo de Anderson. Esas clasificaciones fueron hechas por los 80. Entonces, ¿para qué fueron hechos? Para indicar el pronóstico de una fractura expuesta. ¿Y cuál es la primera complicación de una fractura expuesta? La primera complicación, digamos, inmediata, es decir, después de la segunda o tercera semana, la primera complicación es una osteomielitis. Osteomielitis. Primero aguda y después, cuando pasa ya de las 4 semanas, osteomielitis crónica. Entonces, hay otras complicaciones, obviamente, de unas fracturas expuestas, ¿no? Inmediatas. Hay fracturas con síndrome compartimental, por sí, es una complicación. Sepsis también es una complicación. Incluso pérdida, amputación es una complicación. Pérdida de la extremidad. Pero dice, actualmente presenta fiebre, dolor, impotencia. ¿Qué es lo primero que pensaría yo? Miren, ha pasado 15 días. Ya si hubiera sido un síndrome compartimental, ¿qué hubiera pasado? Hubiera necrosado, hubiera terminado en amputación. La pseudoartrosis generalmente se ve a partir del medio año, o de acuerdo a la extremidad, digamos, es un niño de 12 años. Yo vería una pseudoartrosis probablemente a partir del tercer mes.
En un adulto se ve a partir del medio año una pseudoartrosis. Es decir, si no pega el hueso, se mueve anormalmente, es una pseudoartrosis. Hemartrosis no tiene nada que ver. Una consolidación viciosa es cuando una, una fractura está pegada no respetando la línea normal. Es decir, debería seguir en línea recta y está doblada hacia adentro o hacia afuera la extremidad, ¿no? Se llama consolidación viciosa. Entonces, lo primero que yo pensaría es en una osteomielitis. Luego de trauma dorso-lumbar, el paciente no puede realizar dorsiflexión del tobillo. ¿A qué nivel se halla la lesión? A, L4, B, L3, C, L2, D, L1, E, D12. Muy bien. Esto hay que manejar bien, hay que manejar bien los dermatomas, los miotomas, hay que hacer una revisión de esa parte, chicos, les recomiendo. Y acá hay una parte, yo más o menos me acuerdo de una secuencia de inervación en la cual la flexión de la cadera está dada por L2 y L3, ¿ya? La extensión de la rodilla, L3, L4, y la flexión dorsal del pie o del tobillo, dado por L4 y L5. Ahora, ¿cómo se da? Eso se da en la parte, digamos, extensora, ¿no? Ahora, en la parte posterior del muslo, ¿cómo es la secuencia? La extensión del muslo está dado por L5, S1. La flexión de la rodilla, a ver, sí, L5, S1, S1, S2, a ver, me equivoco. Repito de nuevo, ya recapitulamos, a ver para que apunten. L2, L3, flexión de cadera. L3, L4, extensión de rodilla. L4, L5, L4, L5 es flexión de tobillo. ¿Ya? El mismo miotoma, L4, L5 es la extensión de la cadera. L4, L5. L5, S1, flexión de rodilla, y la extensión o flexión plantar del pie, ya S1, S2. ¿Cuál es la alternativa? L4, L5, ¿no es cierto? Solamente L4 acá. Muy bien. Signo de la tecla del piano se presenta yo creo que ya eso lo manejan muy bien. Tecla del piano, muchachos. Acromio clavicular. Acromio clavicular, ¿no? Ya creo que para terminar, a ver, la lectura, chicos. La pregunta 47 nos dice que es un varón de 40 años que sufre caída del segundo piso con gran dolor en la pierna derecha. Al examen, aumento de volumen y deformación, pulso pedio disminuido, y en la radiografía nos muestra una fractura conminuta de la tibia y peroné. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se debe considerar? Celulitis, gangrena gaseosa, síndrome compartimental, embolia grasa y pseudoartrosis. La clave sería la C también, doctor, que están comentando. Sí, ¿no es cierto? Compartimental. Creo que nos hemos llenado ahora de compartimentales. A ver, una más. La pregunta 48 nos dice que es una mujer de 30 años, costurera, consulta por hormigueo del primer al tercer dedo de la mano derecha, sobre todo a la flexión de la muñeca. Prueba de Fallen positiva, no antecedentes patológicos de importancia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de túnel del carpo, túnel cubital, canal de Guillain, neuropatía radial, neuropatía cubital. La alternativa sería la Así es. El síndrome del túnel carpiano, nervio mediano, ¿no es cierto? Ya creo que, chicos, ahí hemos repasado bien el síndrome del túnel del carpo, si no deben perderse. Muy bien, a ver. ¿Está? ¿Cuál es la fractura más grave de la columna vertebral? Flexión, torsión, distracción, flexotorsión y flexoextensión. Bueno, chicos, acá en este caso es
la fractura más grave es la por distracción, es por arrancamiento casi. Las fracturas de columna se clasifican según, se subdividen, digamos, dentro en tres columnas más. Entonces, la fractura de distracción es la que se produce un arrancamiento de la zona 1, zona posterior y zona media de la columna, que bueno, no hemos tenido ahorita las diapositivas ahí para verlo, pero sería bueno que revisen. Es como un arrancamiento de la parte posterior, que obviamente al romperse a las dos partes posteriores, la columna de la digamos, el área posterior de la columna, puede lesionar la médula, ¿no? Es la lesión la lesión más grave, la distracción. Yo creo que estamos por terminar ya y, a ver, la termino yo leyendo. Dice, ¿cuál es el factor de riesgo modificante y frecuente para desarrollar osteoartritis de rodilla? Obesidad, acromegalia, traumatismos previos, actividad laboral, genuvaro. Muy bien. Hay, en realidad, dentro de estas, hay dos digamos, factores que hacen que nos lleven al desgaste de la articulación, que es la osteoartritis. Dos factores acá veo. Uno es la obesidad y el otro es el genuvaro. Pero de los dos, el más frecuente es la obesidad. Y obviamente, los dos son modificables, ¿ah? Yo puedo operar un genuvaro y puedo enderezar esa rodillita que está muy metida y puedo modificar. Pero de los dos, el más frecuente es obviamente la obesidad, ¿ya? La obesidad. Yo creo que con eso terminamos.